Bien, hermanos, pues vamos a continuar con la serie en Romanos, la predicación expositiva en serie en Romanos. Y antes de pasar a la palabra, quiero orar solamente un momento. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, te agradecemos, Padre, infinitamente el poder estar aquí congregados, el poder recibir, Señor, la bendición juntamente con la congregación, de poder exaltar y bendecir tu nombre y cantar tantas verdades bíblicas, Padre, que son una realidad de nuestras vidas y otras aún no sean una realidad completa y definitiva, pero las cantamos con la esperanza y poniendo nuestra confianza en las promesas de tu palabra, que pronto gozaremos de esas promesas eternas. Mientras llegamos a ese lugar, Señor, mientras que nos traslademos a tu presencia, tú nos has dejado tu palabra como una luz que antorcha, una antorcha que alumbra. Permite que esa antorcha ahora alumbre, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento, de tal manera que podamos salir de aquí, de este lugar, afectados por tu palabra. Espíritu Santo, a quien tú, Padre eterno, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que nos has concedido para que Él le dé continuidad a tu obra. Tú te fuiste, Cristo, mandaste a tu Espíritu, al Espíritu Santo, para que siguiese conformando a la iglesia. Y eso es lo que queremos que tú hagas ahora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, vayamos al capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. El texto que nos compete el día de hoy predicar es del versículo 15 al versículo 23. Y si tú no has estado aquí siguiendo esta serie de Romanos y quizás te hayas perdido predicaciones, dos predicaciones del capítulo 6 o quizás la predicación del capítulo 5, que han sido bien reveladoras acerca de la obra que Dios ha hecho en Jesucristo por nosotros. Es decir que en estos 3 capítulos Pablo está encerrando una serie de tesoros, de verdades espirituales de la obra que Dios ha hecho con nosotros. Y nada más para conectarme con el mensaje anterior y hacer como una remembranza del capítulo 6, donde Pablo sigue haciendo énfasis en todas estas bendiciones y realidades espirituales que han sucedido en nuestras vidas por haber nacido de nuevo. En todo el capítulo 6, Pablo ha venido prácticamente del 6, del 1 al 14, Pablo ha venido enseñando que todos aquellos que han sido unidos a Cristo, que todos aquellos que han sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección han sido liberados del dominio del pecado, han muerto al pecado para andar en novedad de vida. Y que también por causa de esa unión con Cristo han sido absueltos del dominio de la ley, que los mantenía cautivos bajo la condenación y que ahora están bajo la gracia. Sin embargo, una y otra vez Pablo, tanto al final del capítulo 5 como al inicio del capítulo 6 y al inicio de este texto que vamos a predicar, Pablo ha estado mencionando que estar bajo la gracia no le da al cristiano una licencia para pecar, ni la libertad de hacer lo que le plazca. Pablo más bien ha estado diciendo que la gracia capacita al creyente para vivir una vida que agrada a Dios. Capítulo 6 inicia con el versículo 1, con esta pregunta que se plantea Pablo: ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? ¿Recuerdan esa predicación? Pablo dice: de ningún modo.
que perezca tal pensamiento en la mente de los creyentes. Y Pablo está diciendo entonces que es imposible, que es diametralmente opuesto que alguien que ha sido transferido del dominio de la ley a la gracia continúe pecando. Porque la gracia nos concede, amados, la gracia nos concede el poder para obedecer a Dios por amor. Lo que la ley nunca pudo hacer, lo hace la gracia. La gracia nos concede el poder para obedecer a Dios. Y el texto que vamos a predicar el día de hoy, Pablo se plantea de nuevo esta misma pregunta. En el versículo 15, él vuelve a mencionar lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué? De nuevo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y de nuevo su contestación es la misma. Que muchos de los estudiosos, esta frase de ninguna manera es una frase que no se puede traducir. Es como si Pablo estuviera diciendo, definitivamente no, mil veces no. Pablo entonces está afirmando que la gracia de la que ha estado hablando al final del capítulo 5 y a través del capítulo 6, esa misma gracia, amados, nos ha liberado de la maldición de la ley. Nos ha liberado de la maldición de la ley, pero no nos ha liberado de la responsabilidad de cumplir la ley. Porque Pablo continúa mostrando a la iglesia en Roma que la gracia de Dios que justifica por la fe sola, la gracia de Dios que justifica por la fe sola, es la misma gracia que te santifica a ti, me santifica a mí. Esa misma gracia que salva y perdona pecados, es la misma gracia que destrona el poder del pecado sobre la vida del cristiano. Pablo va a seguir enfocado en este tema y va a usar un par de ilustraciones para enseñar que sería completamente una incongruencia que un cristiano que está bajo la ley continúe entregado a una vida de pecado. De hecho, el pasaje o la predicación, el título de la predicación es Esclavos del pecado a esclavos de la justicia. Y dice el texto, capítulo 6, 15 al 18. Vamos a leer del 15 al 18. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. De ningún modo. ¿No saben que ustedes que cuando se presentan como un esclavo a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. De esclavos del pecado a siervos de la justicia. Y mi primer punto que quiero tratar en este texto es que este texto es revelador. Es sencillo, pero a la misma vez es muy revelador. Porque Pablo está hablando de dos tipos de amos. Ese es mi primer punto. Dos tipos de amos. Del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y Pablo usa esta metáfora de la esclavitud que básicamente era practicada en la época grecorromana. Tres cuartos de la población eran esclavos. La fuerza laboral del imperio eran esclavos y ellos estaban entendiendo claramente lo que Pablo les estaba diciendo.
Pablo toma esta ilustración de la esclavitud para describir cuál era nuestro estado sin Cristo, pero también de la misma vez para afirmar lo que ahora somos por causa de nuestra unión con Cristo, como lo ha dicho en el capítulo 5. Entonces, Pablo hace un contraste entre estos dos amos: el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Y comienza describiendo al viejo hombre, al descendiente de Adán, aquel que en su estado natural no regenerado es un esclavo del pecado, que se somete para servir y cumplir las órdenes de su amo, el pecado, porque no tiene otra opción, no tiene otra alternativa. Está esclavizado a la tiranía de del pecado que no tiene la capacidad ni la habilidad de librarse de ese pecado. Pablo está describiendo primero a este viejo hombre, en contraste con el cristiano ahora que ha sido redimido, que ha sido salvado, que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida, que fue sacado de las tinieblas y fue llevado a la luz, y que ha sido liberado de la esclavitud del pecado para servir ahora a la obediencia para justicia. Este pasaje tan sencillo, como he dicho, amados hermanos, es muy revelador. Es muy revelador, porque él está diciendo, en otras palabras, que todos los que estamos aquí y todos los que están allá afuera, todos somos esclavos de alguien. Eso es lo que dice ese texto. Todos tenemos un amo a quien servimos. No hay un terreno neutral. No hay una neutralidad. O servimos o somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de la obediencia para justicia. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta o cómo podemos saber quién es el amo de una persona? Es sencillo, ¿verdad? Según este pasaje. Basta simplemente con observar el estilo de vida para ver quién es el amo de esa persona, quién es el señor de esa persona, quién es aquel amo quien le sirve a esa persona. Cristo dijo esta misma verdad, afirmó esta misma verdad en el Evangelio de Juan cuando dijo: en verdad les digo. Ciertamente es una verdad. En verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. También Jesucristo afirmó, ¿verdad?, que ninguna persona puede ser esclavo de dos amos de manera simultánea. ¿Verdad? Recuerdan que él dijo: no puede servir a dos señores, porque es diametralmente opuesto. Son dos reinos diferentes, dos propósitos diferentes. No se puede servir a dos amos. Y no sé, estando yo estudiando esta parte donde Jesucristo dice que no podemos servir a dos señores, me acordé de hace mucho tiempo, cuando en la escuela nos enseñaron el principio, la clase de física, nos enseñaron el principio de la impenetrabilidad. No sé si recuerdas, pero yo lo recordé, no sé, cuando estaba leyendo este texto, pues me vino eso. En la clase de física, el principio de la impenetrabilidad. Es decir, que un cuerpo no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo. Es lo que está diciendo Jesucristo. No hay manera que una persona pueda servir a dos amos de manera simultánea. Es diametralmente opuesto. Esa es la realidad que Pablo muestra en este pasaje, pero también dice: pero gracias a Dios, dice en el versículo 17 y 18. Pero gracias a Dios, él está mostrando una realidad del creyente, de aquel que estaba sumido, atado al pecado, sin la habilidad de salir de esa condición. Pero ahora está diciendo:
otra realidad. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados, dice, del pecado, ustedes han sido hechos siervos de la justicia. Aquí yo puedo ver la misericordia de Dios. Aquí puedo ver el amor incomparable, la compasión y la clemencia de un Dios que ve a su criatura sometida al pecado. Dios ve su miseria, la miseria del hombre. Dios ve su voluntad esclavizada al pecado y su completa incapacidad de liberarse de esa tiranía del pecado. Y Dios, por su gracia, Dios por su abundante gracia, lo hace libre de la esclavitud del pecado y lo convierte ahora en siervo de la justicia. Y esta palabrita, hermanos, que la la nueva versión de las Américas, o la Reina Valera, que traduce como siervos, es la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Lo que dice este versículo es que Dios en su gracia al hombre lo llama y lo hace libre de la esclavitud del pecado y lo convierte en su doulos, en su esclavo de la justicia. No sé si te impacta esta verdad, amado. No sé si de entrada esta verdad espiritual toca tu corazón para ver la misericordia de Dios al ver nuestras condiciones sin Cristo. Porque, amados, cuando Dios te salvó, cuando el Señor te salvó, se produjo uno de los milagros más extraordinarios. Uno de los milagros espirituales más extraordinarios, que lo reciben del versículo 18. El versículo 18 resume en una sola oración que los cristianos han sufrido un cambio radical de esclavos del pecado a esclavos de la justicia. En otras palabras más sencillas, fuimos transferidos de una realidad a otra. De una realidad a otra, de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud, pero más glorioso, a un estado de esclavitud más glorioso. Sin embargo, amados, como Pablo está enseñando a la iglesia en Roma, que son sus destinatarios, y también nos está enseñando a nosotros, esta verdad espiritual de haber sido liberados de la esclavitud de pecados y ahora somos esclavos de la justicia, es una verdad de una realidad espiritual que no ha sido entendida como debiera ser entendida por el creyente. Si te das cuenta, hermano, el versículo no dice, el texto no dice, Pablo no está diciendo o enseñando que un cristiano tiene que ser un esclavo de la justicia. Pablo no está enseñando eso. Pablo no está diciendo que un cristiano tiene que ser un esclavo de la justicia, sino que todo cristiano ha sido hecho esclavo de la justicia, que es diferente. Y eso, amados, a nosotros nos cuesta digerir esta realidad espiritual de lo que ha sucedido con nosotros. Estamos en el proceso de seguir aprendiendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y quiero traer una ilustración que es verídica para aplicar lo que te estoy diciendo, que es una verdad que quizás, una verdad espiritual, que es una realidad de nosotros que no ha sido entendida como debiera. Cuando la abolición del pecado, cuando fue abolida la esclavitud del pecado en diferentes partes del mundo, muchos de esos esclavos
que estaban habituados a someterse y servir a sus amos, cuando se encontraban con sus antiguos amos en la calle, comenzaban a sentir el impulso de someterse a sus antiguos amos y obedecerles, a pesar de que ya eran libres. Eso es lo que sucede con nosotros. Eso es lo que sucede con nosotros porque estamos dimensionando esta realidad espiritual de que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Pablo ha sido enfático, hermanos, en este capítulo 6, diciendo que la vieja naturaleza, el viejo hombre, no puede continuar siendo la característica de un cristiano verdadero. Pablo tampoco está enseñando que un cristiano no puede pecar. Pablo no está enseñando eso. Pablo está diciendo que es una persona que ha sido liberado de la tiranía del pecado, que el poder del pecado ha perdido su dominio y que ahora tiene la capacidad de buscar a Dios, agradar a Dios en una vida en santidad. Aunque en ocasiones aunque en ocasiones la desobediencia cautiva la mente del creyente para llevarlo a pecar. Sin embargo, no puede permanecer en un estado, un creyente verdadero no puede permanecer en un estado de desobediencia. Ahora, Pablo está diciendo que los que han sido librados de la esclavitud del pecado y ahora son hechos esclavos de la justicia, todos esos que han sido hechos esclavos de la justicia han sido entregados, dice. Fueron entregados a la doctrina, a la enseñanza, fueron entregados al Evangelio de Jesucristo, a la enseñanza de la palabra. Y esta misma palabra que dice que fueron entregados, ya Pablo ya lo repitió en el capítulo 1, no sé si tú recuerdas en el capítulo 1, cuando Pablo está hablando acerca del tema de la condenación, cuando dice que debido a la corrupción y la inmoralidad del hombre, Dios los entregó, Dios los entregó. Es lo que dice Pablo en el capítulo 1, 24, 26 y 28, en esos versículos. Es la misma frase. Pero acá Pablo está usando esta frase para decir que fuimos entregados, que Dios nos entregó. Todos los que han nacido de nuevo, que son hijos de Dios, que son siervos, esclavos de Dios, han sido entregados al cuidado del Evangelio. Fuimos entregados al cuidado del Evangelio. ¿Cuándo? En el momento que fuimos convertidos, en ese momento en el que Dios abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos ser alumbrados por las verdades de las Escrituras, y a partir de ese momento Dios nos entregó bajo el cuidado del Evangelio, a esa forma de doctrina. Y esta palabrita, forma de doctrina, es una palabra clave en ese verso para entender por qué Dios, cuando nos liberó de la esclavitud del pecado y nos hizo esclavos de la justicia, es una palabra clave para entender por qué Dios nos ha entregado a esa forma de doctrina. Forma es la palabra tupos en original, que tiene que ver o hace referencia a los moldes usados en la antigüedad para vertir metal caliente y darle la forma que deseaba el que trabajaba con el metal. Dios hizo eso. Por eso, amados, es vital, amados hermanos, para todos nosotros que estemos entregados a la enseñanza.
Es vital que estemos entregados al discipulado de la palabra, sometidos a la palabra para ser moldeados por el Evangelio. Eso es lo que desea Dios, para conformarnos cada vez más a la Cristosemejanza y ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, como va a decir en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo, sino sean renovados, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que nosotros comprobemos, dice, para que sepamos, para que tengamos la convicción de que la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos, como sus siervos, como su pueblo, como su iglesia, es una voluntad agradable y perfecta. Y también Dios nos entregó al Evangelio para que esta mentalidad antigua de la vieja naturaleza, la mentalidad antigua de ser siervos y esclavos del pecado, cambie y sea transformada por una mentalidad bíblica que sepa que ahora somos siervos de la justicia, siervos de la obediencia. Es por eso, amados, que en Comunidad Gracia Redentora insistimos que las personas que se estén añadiendo a la iglesia sean discipuladas. Tenemos 2 espacios. En la mañana tenemos una escuela dominical. Los martes, que estamos ahora ausentes por cuestiones de periodo vacacional escolar, pero regresaremos el martes. No lo hemos definido todavía, pero creo que regresaremos en septiembre, el primer martes de septiembre. Tenemos estos 2 espacios, porque Comunidad Gracia Redentora, uno de sus propósitos, hay un folleto allí que creo que no hemos impreso, pero ocasionalmente lo hemos tenido ahí en las mesas, que uno de los propósitos de CGR, ahí dice en ese panfleto, dice: desarrollar una iglesia establecida en la suficiencia de las escrituras, una congregación formada por una comunidad de discípulos con una íntima comunión con Dios y entre ellos mismos. Ese es uno de los propósitos de CGR, porque entendemos, amados, que la palabra es vital para el crecimiento y la madurez de un creyente. Jesucristo lo dijo, en otras palabras, en Juan 8:31-32, Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo no conozco toda la verdad, hermanos. Yo no conozco toda la verdad. Yo he tenido el privilegio, Dios me ha concedido el privilegio de estudiar las Escrituras por más de 20 años. No conozco toda la verdad. No tengo la respuesta a todas las preguntas. En el momento en el que fuimos dispuestos a las Escrituras, conocimos la verdad, y la verdad nos ha hecho libres, pero la verdad tiene el poder y la autoridad de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, que continuamente nos está revelando la verdad, porque no conocemos toda la verdad. A pesar de que podamos tener seminarios, licenciaturas, maestrías, lo que tú quieras, no conocemos toda la verdad. Necesitamos estar entregados, sometidos al discipulado de la palabra de Dios, para crecer conforme a la imagen de Cristo y vivir una vida que agrade a Dios, cambiando nuestra mente. El segundo punto que menciona Pablo se encuentra en el versículo 19 al 21. Vivir conforme a lo que somos. Pablo está haciendo un llamado aquí a vivir conforme a lo que somos, esclavos de la justicia. Eso está en el versículo 19 al 21. Dice: hablo en términos humanos.
por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto, dice Pablo? ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma que debido a las limitaciones y a las limitaciones humanas, a las limitaciones de nuestro entendimiento humano, es necesario usar este tipo de metáforas como el de la esclavitud para poder nosotros entender que esas verdades espirituales que él ya estaba enseñando son una realidad en la vida de los creyentes. Y Pablo hace uso de esta metáfora de la esclavitud. En el capítulo 7, él va a hacer el uso de otra metáfora que es el matrimonio. Esa sería la siguiente metáfora a predicar. Pablo está diciendo, debido a nuestro entendimiento humano que es limitado, hay que usar el recurso de estas metáforas para que podamos entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Sin embargo, Pablo en este texto les hace el mismo llamado que ya les hizo en el capítulo 6 del versículo 13, cuando los llama a presentar sus miembros. Dice en el 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntenlos ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. Ahora él lo dice de esta manera. Porque de la manera, en el versículo 19, que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Creo que mencioné en la predicación del capítulo 6, en este versículo 13, mencioné que presentar los miembros de nuestro cuerpo a la justicia tiene una connotación militar. No sé si recuerdas. Esta de presentar miembros tiene una connotación militar. La idea que Pablo está tratando de comunicar es que te presentes, nos presentemos como un soldado a su servicio militar, ofreciendo todas sus capacidades, todas sus habilidades como armas para servir a la justicia. En otras palabras más sencillas, lo que Pablo está diciendo, consagra tu vida para la santidad. Es como que si ese soldado, es como si nosotros fuésemos ese soldado, es como si nosotros que nos hemos convertido en creyentes, fuimos dados de baja en el servicio al pecado. Es como si hubiera ocurrido eso, que nosotros cuando nos convertimos a Cristo, fuimos dados de baja del servicio al pecado y se nos dio de alta para servir ahora a la justicia. Y Pablo lanza esa interesante exhortación a sus destinatarios en la iglesia en Roma y le está diciendo de la misma manera, no sé si eso te dice algo, de la misma manera que se presentaron como esclavos de la iniquidad, así ahora, hoy, así ahora, presenten sus miembros como esclavos de la justicia. Y eso me hizo a mí viajar, hermano, al pasado y ver mi propia vida. Y ver mi compromiso en servir
al pecado. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, que de la misma manera en que se presentaron como esclavos a la iniquidad, así ahora se presenten para servir como esclavos de la justicia. Es decir, nuestro compromiso para servir a la justicia, que es nada más y nada menos que una vida o la búsqueda de la santidad, debiera ser tan fuerte, debiera ser tan intenso y tan fuerte como nuestra vida pasada cuando éramos astutos. Eso me recordaba mi vida, como les decía, y estábamos dispuestos en obedecer y satisfacer placeres mundanos. Búsqueda de dinero, vanagloria, poder, fama, prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, así como ustedes perseguían el pecado y estaban dispuestos a pecar y invertían todo su tiempo y toda su capacidad para buscar el pecado, de esa misma manera en ustedes debe de existir una pasión ferviente, una firme determinación por alcanzar la justicia, la santidad y la pureza. Wow, cuando yo dije esto, me falta mucho para pelear la buena batalla de la fe. Me falta mucho en la mañana levantarme al poner mi primer pie sobre la tierra y dirigirme a Dios y presentarme como una ofrenda a Dios. Me hace falta mucho para presentarme de esta manera. Sin embargo, Pablo está haciendo esta exhortación tan interesante y tan intensa a la iglesia en Roma, de decirles, ustedes tienen que tener una firme determinación por alcanzar la justicia, la santidad y la pureza. Recuerden su vida pasada, cómo era. Así ahora, de la misma manera, ahora con más intensidad, con más pasión, busquemos el ser santificados. Y es lo mismo prácticamente que dice Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 3. Checa cómo dice Pedro, en este pasaje, Primera de Pedro 4, del 1 al 3. Él dice, por tanto, él ha enseñado algo y está llegando a la determinación firme, diciendo, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado, el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ya basta, se acabó, ya no hay más tiempo para eso. No hay más tiempo para eso. Y Pablo dice que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres. Cuando estamos en esa condición, en la búsqueda del pecado, y que lo único que podemos hacer es pecar, éramos libres de la justicia de Dios. En esa condición estábamos nosotros bajo una libertad que celebrábamos, pero era una libertad maldita, una libertad miserable, que a pesar de que nos llevaba a nuestra ruina y nuestra perdición, amábamos esa esclavitud. Porque Pablo dice, ¿qué fruto tiene de eso? ¿Qué fruto hay de eso? Vidas destruidas, matrimonios destruidos, vergüenza, dice, es lo que produce. No sé si tú
en esas ocasiones que cuando te encuentras en tu casa y estás ahí meditando, estás allí teniendo un tiempo a solas, no sé cuántas ocasiones has traído a memoria tu antigua vida pasada. ¿Cómo te sientes al recordar tu vida sin Cristo? Yo lo he hecho. Y lo único que puedo empezar a sentir es vergüenza. Me siento avergonzado, pero a la misma vez agradecido con Dios. Agradecido con Dios de que nos haya librado de ese estilo de vida y nos ha traído una vida diferente. Y el último punto que sale también del texto, mi tercer y último punto del mensaje es que el fruto de nuestra justificación, Pablo está hablando de la justificación. Recuerde que en el capítulo 1, Pablo empieza a hablar acerca de la condenación hasta el capítulo 3:20. Del 3:20 en adelante va a hablar de la justificación. Y en el capítulo 6, Pablo introduce otro nuevo mensaje que es la santificación. Él está hablando de la justificación y se va a extender hasta el capítulo 8. El fruto de nuestra justificación, los que han sido justificados por la fe sola sin las obras, el fruto de esa justificación es nuestra santificación. Volviendo al texto, 22 y 23. Pero ahora, esa es una realidad, ahora. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos, esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, amados hermanos, nos está diciendo en este texto que lo que Dios ha hecho con nosotros es algo glorioso, es algo asombroso, hermanos, que solamente pudo haber salido de la mente infinita de un Dios sabio. Lo que Dios ha hecho con nosotros es glorioso. Hemos pasado de Adán a estar unido a Cristo, de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia, de muerte a vida, de estar sujetos a la letra de la ley que no podía producir renovación en nuestros corazones, estar bajo el poder de la gracia que transforma, a ser esclavos de los perversos deseos de la carne, a ser influenciados ahora por el poder del Espíritu y muchas cosas más. Todo eso, toda esta bendición ha sido solo por la gracia abundante de Dios, su soberana gracia impartida a pecadores y merecidos como nosotros. Pablo se está encargando de echar abajo los argumentos de sus opositores, de ser un promotor de que la gracia era una licencia para pecar. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está afirmando una y otra vez que la gracia de Dios que obró para justificarte, amado hermano, en el momento de tu salvación, sigue activa, obrando en un proceso de santificación progresiva para que alcancemos el fruto de la salvación y ser moldeados a la Cristo semejanza. Dios no se va a detener en ese proceso, hermanos. Dios no va a descansar en ese proceso. Dios va a hacer que cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, reflejemos a Cristo, vivamos el Evangelio, porque para eso nos ha llamado. Es algo glorioso, de ser esclavos del pecado a ser hechos esclavos de Dios. Volviendo a la analogía de la esclavitud,
Un esclavo no tiene ninguna libertad más que obedecer a su amo. Pertenece a su amo. Eso nos tiene que llevar a nosotros a entender, amados, que tú y yo, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para rescatarnos de esa esclavitud. Y si tú eres hijo de Dios, amado hermano, que estás aquí, eres esclavo de Dios. No nos pertenecemos. Pertenecemos al que nos ha comprado. No se trata de vivir mi vida, no se trata de mis propósitos, de mis anhelos, de mis proyectos. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Ese es el llamado. De una esclavitud miserable a una esclavitud más dulce y más gloriosa. Es el más alto honor para pecadores redimidos como nosotros. Es el más alto honor para pecadores como nosotros que podamos recibir, ser esclavos del Dios que es infinitamente amoroso, del Dios que es infinitamente misericordioso, que es clemente, que es compasivo. Nadie en toda la historia de la humanidad ha tenido un amo como el Dios incomparable que nos ha hecho ahora sus siervos. Por eso esa esclavitud es una esclavitud más dulce, más gloriosa, más excelente, a la que nos podamos entregar tú y yo. Pablo termina diciendo una realidad que es definitiva, una realidad que va a ocurrir, como vimos en el discipulado en la mañana. Vendrá el juicio, tanto para creyentes como para no creyentes. Vendrá. Pero dijimos que para los cristianos el juicio no es para condenación, sino para recompensa de lo que hicimos aquí para Cristo, para la gloria de Dios. Y de acuerdo a eso, Dios te va a recompensar y terminaremos nosotros arrojando nuestras coronas ante el trono de Dios, dándole toda la gloria y toda la alabanza, diciendo: la salvación le pertenece al Señor y al Cordero que fue inmolado. Y Pablo está concluyendo este capítulo 6 diciendo: la Biblia afirma, hermanos, categóricamente y sin duda, que todos los que continúen bajo la esclavitud del pecado y que se ofrecen como esclavos para servir a la iniquidad, continuarán en una caída libre, en una degeneración moral e espiritual, hasta que cuando lleguen al final van a recibir su justo salario, su justo pago, que es la muerte. El pecado es serio. La muerte eterna, completamente separados de la presencia de Dios por el pecado. En comparación, amados, en comparación de aquellos que han sido hechos esclavos de Dios, en comparación con los que han sido hechos esclavos de Dios, esclavos de la obediencia para la justicia, que por la gracia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, continuaremos, amados, siendo consagrados, dedicados a Dios para servir a este precioso y amoroso amo que tenemos. Y al final de nuestra carrera
Vamos a recibir lo que no merecemos. Vamos a recibir lo que no merecemos, porque otro lo ha comprado para nosotros, para el deleite y el gozo de nosotros. Vamos a recibir lo que otro ha comprado para nosotros. Recibiremos lo que no merecemos, la dádiva de la vida eterna, que solamente es otorgada en Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Hace rato que estaba orando mi hermano David aquí, en la oración pastoral, él decía: haz que seamos impactados por las verdades que vamos a escuchar. Y este pasaje, hermanos, es de gran aliento. Este pasaje es de gran aliento para nosotros, para ti y para mí. Yo quiero animarte, hermano, de veras. Yo quiero animarte a que no desfallezquemos en la búsqueda de la santidad. Yo sé, hermanos, que hay una lucha. Al ver nuestras debilidades, al ver nuestras flaquezas que son atraídas por el pecado. Cuando te sientas así, yo quiero animarte, hermano, a como muchas veces he hecho yo, a ir a Cristo, el único. Jesucristo es el único que nos puede preservar de vivir libres de la esclavitud del pecado. No es una religión, no es una doctrina, no son actividades que hacen los cristianos. Todo eso es excelente, pero es una relación con una persona a la que fuimos llamados a cultivar. Ve a Cristo, que es el único que nos puede preservar de vivir esclavizados al pecado. Quiero alentarte a eso, hermano, a cultivar una relación con Jesucristo más profunda. Busquemos a aquel que es el autor de nuestra libertad, que la alcanzó en la cruz del Calvario, que venció el pecado y la muerte por nosotros, triunfando en la cruz. Pero también es necesario preguntar. Y son preguntas incómodas, desafiantes, pero hay necesidad de preguntar aquí en la iglesia. Porque el Evangelio no solamente es para los que están fuera de la iglesia, el Evangelio es también para los que están dentro de la iglesia. Y es necesario preguntar: ¿a quién tienes como amo? ¿El pecado o la obediencia? ¿A quién estás sirviendo? ¿El pecado para muerte o la obediencia para justicia? Si hay alguien aquí, amados, en este edificio, que la Escritura lo ha puesto bajo la convicción de pecado y reconoce su necesidad de un gran Salvador como Cristo, Él te dice en su palabra: en verdad te digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Una realidad dura, pero una realidad más dulce la completa en el mismo versículo. Así que si el Hijo del Hombre te hace libre, serás verdaderamente libre, libre de la tiranía del pecado. Jesús, por su muerte en la cruz y su resurrección, derrotó la muerte y quebrantó el poder del pecado. Y Él, si estás aquí sin Cristo, Él aquí y ahora
Solo por su gracia abundante te ofrece libertarte de la esclavitud del pecado y hacerte su esclavo. Una esclavitud más gloriosa, más dulce y más excelente. Servir al Creador del universo, al Dios que te creó, para la gloria de su nombre.